Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un problema que seguro que nos suena a todos, el cambio. Añadas una nueva funcionalidad y de repente, ¡zas!, algo que funcionaba perfectamente se rompe. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se puede construir software que no solo funcione hoy, sino que esté listo para lo que venga mañana. Para empezar, vamos con un caso que es casi universal. ¿Quién no ha sufrido alguna vez una actualización de Windows 10 que acaba en desastre? Ya es casi un meme. Pues resulta que según medios como ZDNet y testimonios de gente que ha trabajado allí, esto no es casualidad. Es el resultado de un cambio muy profundo en la cultura y en los procesos de Microsoft. Y aquí está la clave del asunto. Antes de 2015, Microsoft tenía un ejército de personas, una división entera probando el sistema en ordenadores físicos, en el mundo real. Pero después, para ir más rápido y ahorrar costes, cambiaron a pruebas automáticas en máquinas virtuales. El problema, que una simulación, por muy buena que sea, no es la realidad. Y el resultado lo conocemos. Fallos que antes se pillaban a tiempo, ahora se cuelan en millones de ordenadores. Lo de Windows, en realidad, es un ejemplo perfecto de un reto que tenemos todos en el desarrollo. La cuestión nunca es si el software va a cambiar, sino cuándo y cómo. Y aquí es donde está la gran paradoja. Los mismos cambios que hacemos para mejorar un programa son muchas veces los que acaban por estropearlo. La solución no va de encontrar una herramienta mágica o un lenguaje de programación nuevo que lo arregle todo. El verdadero problema, y por tanto la solución, está en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar. Se trata de desarrollar lo que podríamos llamar una mente de programador, una mentalidad que desde el minuto uno no solo piensa en crear algo, sino en su inevitable evolución y en cómo se mantendrá en el futuro. Y resulta que esta evolución no es puro caos, no. Al igual que la física tiene sus leyes, el software también tiene unas reglas, unos principios que nos dicen cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Fijaos, ya en los años 70, dos investigadores, Lehman y Belady, formularon estas leyes. Y dicen cosas que parecen de cajón, pero que se nos olvidan constantemente. Por ejemplo, un sistema tiene que cambiar o se vuelve inútil. Con cada cambio, la complejidad aumenta. Y si no lo cuidas activamente, la calidad siempre va a peor. O sea, que nos vienen a decir que si dejas un programa a su aire, el caos está garantizado. Vale, de acuerdo. Si el cambio sigue unas reglas, entonces podemos crear procesos para gestionarlo. La idea no es ser víctimas del caos, sino ponerle riendas. Vamos a ver cómo lo hacen algunas organizaciones donde un pequeño fallo puede tener consecuencias gravísimas. Por ejemplo, la FDA, la agencia que aprueba el software de los aparatos médicos. Ellos no tratan todos los cambios por igual, ni mucho menos. La clave es que clasifican cada cambio según su impacto. No es lo mismo cambiar una librería de soporte que tocar el algoritmo principal de una máquina de rayos X. Al ponerle una etiqueta a cada tipo de cambio, pueden medir el riesgo real y decidir si hace falta pasar por todo el carísimo proceso de certificación otra vez. Otro ejemplo, la Universidad de Harvard. Tienen un proceso de control de cambios súper claro. Fijaos en los pasos. Todo empieza con una petición estandarizada. Luego se evalúa el impacto. Después, una implementación controlada. Y ojo, siempre con un plan para dar marcha atrás si algo sale mal. Luego, pruebas a fondo. Y por último, que no se nos olvide, documentar. Cada paso está pensado para minimizar el riesgo. Esto no es burocracia, esto es pura ingeniería de control. Muy bien, ya hemos visto la teoría, los procesos a gran escala, pero ¿cómo se traduce todo esto al código que picamos cada día? Vamos a meternos en harina con un ejemplo práctico en C# para ver la transformación de un código, digamos, mejorable, a uno que esté preparado para el futuro. Aquí tenemos el antes, una clase que se llama class1, un método calculate. A ver qué hace esto, qué es type, qué significan esos números. A simple vista es imposible saberlo. Es un código opaco, difícil de leer y por lo tanto una bomba de relojería si intentas modificarlo. Primer paso, fuera números mágicos. Es que un if tipo igual a 1 no nos dice absolutamente nada. Pero si en vez de ese 1 usamos una numeración que lo describe como accountstatus.notregistered, ¡boom! De repente el código empieza a hablar. La intención queda clarísima. Siguiente. Esa cadena eterna de if-else-if es torpe y es muy fácil que se rompa al añadir un caso nuevo. Un switch es muchísimo más limpio y ordenado. Y lo más importante, nos permite tener un caso default que lanza un error si de repente aparece un estado de cuenta que no conocemos. Esto nos protege de fallos que de otra forma pasarían desapercibidos. Y aquí el famoso principio de no te repitas en acción. Vemos la misma lógica de cálculo repetida en varios sitios. Si mañana hay que cambiarla, tienes que acordarte de cambiarla en todos esos sitios. Un desastre asegurado.
La solución: extraer esa lógica a un único método. Así el cambio se hace en un solo lugar. Simple, seguro y mucho más fácil de mantener. Y voilà, aquí tenemos el resultado. Es que no hay color si lo comparamos con el código del principio. Ahora se lee casi como si fuera una historia. El método principal pide una calculadora, la aplica y luego aplica otro descuento. Cada pieza tiene su propia responsabilidad, es legible, es mantenible y sobre todo está diseñado para poder cambiar sin miedo. Vale, hemos refactorizado, hemos reestructurado el código para mejorarlo, pero si nos paramos a pensarlo, todas estas mejoras, todas, se basan en un único principio, uno que es tan fundamental que a menudo ni le prestamos atención. Saber nombrar las cosas. Así de simple y así de complicado. Es la piedra angular de todo. Un buen nombre para una variable, una función o una clase hace que el código se explique solo. Si necesitas poner un comentario para decir lo que hace una función, es que el nombre que le has puesto es malo. Si tu función se explica por sí misma, el comentario sobra. Y ojo, que esto no es una opinión personal, ¿eh? Miremos lo que dicen los que de verdad saben de esto. Para JavaScript, la W3C dice, número 1, llama a las cosas por su nombre. Para Java, número 1, usa convenciones de nomenclatura. Un nombre debe ser autoexplicativo. Y en el refactorizado de C# que hemos visto, el primer paso era nombrar, nombrar y nombrar. El consenso es universal. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio. Desarrollar esa mente de programador empieza justo aquí. Pararse a pensar en el nombre que le damos a las cosas nos obliga a pensar de verdad en lo que estamos construyendo. No es un adorno, es el cimiento sobre el que se construye un software sólido y que puede perdurar en el tiempo. Porque al final, programar no es solo una ciencia, es también un arte, es artesanía. Y como en cualquier arte, dominar lo básico es lo que separa a un aficionado de un maestro. La próxima vez que escribamos una línea de código, quizá valga la pena hacerse una pregunta. ¿Estamos simplemente haciendo que algo funcione hoy o estamos construyendo algo para que dure para siempre?